El modelo estándar de la física de partículas es una teoría que describe 3 de las 4 interacciones fundamentales conocidas y el comportamiento de las partículas elementales que componen toda la materia del universo. Desarrollada durante los años 70, es consistente con la relatividad especial y con la mecánica cuántica, pero no alcanza a ser una teoría completa debido a que no incluye a la gravedad ni tampoco predice las hipotéticas materia oscura y energía oscura. Para darnos una explicación más detallada de este modelo, su estado actual y limitaciones, Magazine de Ciencia se reúne con el Dr. Ricardo Néstor Piegaya, quien se licenció en el año 1981 en Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires. En 1983 obtiene su máster en Ciencias Físicas y en 1987 su doctorado en Física en los Estados Unidos en la Universidad de Yale. En 1984 se desempeña como asistente de investigación en la misma institución y en 1989 como investigador invitado en el Fermilab. En el año 1992 trabaja como científico asociado en el Laboratorio de Física de Partículas CERN en Suiza y nuevamente en 1994 en la Universidad de Yale. Entre 1996 y 2006 es investigador invitado en varias ocasiones en el Fermilab. Actualmente es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y es investigador científico del CONICET en Física Experimental de Partículas Elementales. A lo largo del siglo XX fueron apareciendo nuevas partículas y hay diversos momentos importantes. Un momento importante para mí es 1930-1931, en que la física teórica, juntando la cuántica con la relatividad, había predicho que a cada partícula le corresponde una antipartícula. Una predicción ciertamente original e inesperada, donde antipartícula en ese momento sonaba algo muy esotérico. Hoy antipartícula es algo que está completamente incorporado en la vida de los científicos e incluso en la medicina. Antipartícula quiere decir una partícula que, cuando una partícula y una antipartícula se juntan, se pueden aniquilar las dos, o a su vez se pueden crear las dos al mismo tiempo. Y en particular Dirac, juntando la cuántica y la relatividad, predijo que existía la antipartícula del electrón, que le dio un nombre llamado positrón, y 1 año o 2 años después, esa partícula fue encontrada experimentalmente, dándole mucha credibilidad a esta teoría de Dirac. Entonces, la aparición de las antipartículas en el mundo de las partículas elementales fue un momento muy importante. Es interesante contar que hoy en día las antipartículas, no solo aquí en el laboratorio de la facultad trabajamos comúnmente con ellas, sino que, por ejemplo, se le inyecta antipartículas a una persona para que esas antipartículas se aniquilen con partículas del cuerpo y poder, por ejemplo, detectar dónde hay un cáncer. Eso es una tecnología que se llama PET, tomografía por emisión de positrones, donde justamente el positrón es la antipartícula del electrón, la que en 1930 predijo Dirac que existía. Entonces, la primera es la aparición de las antipartículas. Lo segundo fue que cuando se empezaron a fabricar detectores de partículas y se llevó esas partículas a altura, a esos detectores a altura, ya sea a las montañas o en vuelos en globo, se empezaron a detectar nuevas partículas que provenían del cielo, básicamente, hoy en día se llaman rayos cósmicos, y esas partículas se empezó a descubrir que no solo estaba el protón, el neutrón, el electrón y sus antipartículas, antiprotón, antineutrón y el positrón,
sino que empezó a aparecer un conjunto muy grande de nuevas partículas que se veían en detectores no a nivel de superficie, sino en la altura. De hecho, una de esas partículas es muy importante, se llama el pión, y es interesante que el pión fue descubierto en Bolivia. Fue descubierto hay un laboratorio que se llama Chacaltaya, que está como a 5.000 metros, y llevando detectores de partículas a esas alturas, vieron que los rayos cósmicos, o sea, las partículas que nos vienen del cielo, contenían una nueva partícula que a nivel de superficie no se encontraba y que se llamó el pión. Entonces, la aparición de estas nuevas partículas, hasta ese momento llamadas elementales, estoy hablando de 1940, 1950, es otro momento importante de la física de partículas. El siguiente paso importante es 1950 avanzado, 1960, cuando se propuso el modelo de quarks. El modelo de quarks surgió ante la necesidad de explicar una paradoja, y era que estas partículas que se encontraban en los rayos cósmicos eran cada vez más y más partículas, y llegó un momento en el cual primero eran cientos y luego eran miles de partículas elementales que se conocían, y se llegó a una situación en que claramente no era aceptable que haya miles de partículas elementales. 3 partículas elementales uno puede aceptar, miles de partículas elementales por posición filosófica ya claramente no era posible. Y entonces, para fin de 1950, hubo un modelo que lo propusieron Hellman y Zweig, en el cual propusieron la existencia de 3 partículas llamadas quarks, con los cuales se explicaban todas esas nuevas partículas que se estaban descubriendo. Y ese es otro momento importante, un momento de reducción importante y de comprensión de la naturaleza. Uno dice que uno está comprendiendo la estructura de la materia cuando de repente logra explicar la existencia de miles de partículas a partir de 3 partículas. Entonces uno dice, estoy entendiendo. Otro momento importante es lo que se llama el desarrollo de algo que supongo vamos a hablar después, que se llama el modelo estándar, que es la teoría que describe la interacción entre las partículas elementales. Y es una teoría que hoy en día sigue siendo válida y que logró explicar justamente la interacción entre todas estas partículas elementales que se habían ido descubriendo. Y el siguiente momento que yo diría del siglo XX es con la construcción de los grandes aceleradores de partículas, en las cuales se pudo medir con gran precisión las predicciones del modelo estándar, y se encontró que todas esas predicciones estaban satisfechas, y en particular parte de esas predicciones es la existencia de ciertas partículas, como por ejemplo en 1995 que se descubrió el quark top, una de las predicciones del modelo estándar, o ahora en 2013 en el cual se descubrió el Higgs, otra de las predicciones del modelo estándar. Con lo cual el modelo estándar las predicciones del modelo estándar quedan completamente verificadas. Entonces, es interesante que el siglo XX es realmente la historia del modelo de las partículas elementales, porque la primera de las partículas elementales, el electrón, se descubrió al final del siglo XVIII, final del siglo XIX, 1897, si mal no me acuerdo, o sea, albores del siglo XX. Y a los fines del siglo XX se terminaron de descubrir las últimas de las partículas elementales tal como la describe el modelo estándar. Justamente ese zoológico de partículas, que eran los miles de partículas, se propusieron distintos modelos teóricos a lo largo del tiempo, en los años 50, 60. Algunos de ellos fallaron, o sea, es muy común en la física que uno propone un modelo para explicar lo que ya se conoce. Ese modelo hace nuevas predicciones, uno hace experimentos para medir esas predicciones, y si esas predicciones fallan, la teoría se tiene que abandonar, por más que explicaba los hechos experimentales conocidos previamente.
Una de esas teorías fue justamente la teoría de quarks, que en particular fue una de las más tiradas de los pelos y que al principio fue recibida con escepticismo, porque lo que se proponía que había 3 partículas que tenían carga fraccionaria. Carga fraccionaria quiere decir que tenían una fracción de la carga del electrón, y hasta ese momento no se conocía ninguna partícula que tenga una fracción de la carga del electrón. Por lo tanto, hacían una hipótesis completamente inesperada. Pero resultó que esa teoría hacía predicciones, y como toda teoría, pero cuando se buscó experimentalmente la verificación, se encontró que se verificaba. O sea, esa teoría postuló que con la existencia de 3 quarks se explicaban ese enorme zoológico de partículas que se habían encontrado, pero predecía la existencia de nuevas partículas que no se habían encontrado hasta ese momento. Y estas partículas se buscaron y se encontraron. Entonces, esto es un buen ejemplo de la forma de trabajo que hay en física en general, el entrejuego entre teoría y experimento. Teníamos un hecho experimental sorprendente, se postuló una teoría también sorprendente para explicar esos hechos experimentales, esa teoría hace predicciones, se hace un experimento y se encuentra que esas predicciones son válidas. Entonces eso le da credibilidad, nos da confianza que esa teoría es correcta. Entonces, en particular, el modelo de quarks sobrevive hasta hoy porque no solo logró explicar aquello para lo cual fue propuesto, sino que predijo la existencia de nuevas partículas. Esas partículas se buscaron y se encontraron. Las partículas elementales tienen distintas características, distintas propiedades. La primera propiedad es la carga eléctrica, y las partículas que tienen la carga eléctrica son las que interactúan entre sí por lo que llamamos la interacción electromagnética. Y a su vez, las partículas tienen otros 2 tipos de carga distinta, que se llama carga débil y carga fuerte, que indica que la partícula interactúa por lo que se llama la interacción débil y lo que se llama la interacción fuerte. El modelo estándar es una teoría que logró describir en forma conjunta estas 3 interacciones, y de hecho se construyó de a poco, porque en realidad, así como en el siglo XIX se había descubierto la electricidad y el magnetismo, la electricidad como la interacción entre partículas con carga y el magnetismo entre la interacción que sienten los imanes entre sí, y luego se descubrió que en realidad era una única fuerza, eran manifestaciones distintas de una misma interacción que llamamos electromagnetismo. De la misma manera, el modelo estándar lo que mostró es que la fuerza eléctrica y la fuerza débil en realidad son manifestaciones de una única fuerza llamada la electrodébil, y junto con la fuerza fuerte forman un único conjunto de interacciones, que es lo que describe el modelo estándar. Entonces, el modelo estándar es la teoría que logra describir 3 de las interacciones que tienen las partículas entre sí. Hay una 4ª propiedad que tienen las partículas, que es la masa, y que indica cuál es la interacción gravitatoria que tienen. Esa interacción no forma parte del modelo estándar. Lo que se llama la familia de las partículas elementales es por razones históricas, porque hoy en día que ya sabemos que no son elementales. Por ejemplo, el protón forma parte de la familia de los bariones, y sabemos que no es una partícula elemental porque está compuesta de quarks. Sin embargo, se la sigue llamando familia de las partículas elementales. Entonces, las partículas elementales se clasifican según el tipo de interacción que tienen. Tenemos las partículas que interactúan por la fuerza fuerte. Entonces, las partículas que interactúan por la fuerza fuerte se llaman hadrones. El protón, el neutrón, el pión son hadrones. Por supuesto, estas partículas tienen la característica de interactúan por la fuerza fuerte, pero también interactúan por la fuerza débil y por la fuerza electromagnética. Luego tenemos las partículas que no interactúan por la fuerza fuerte, pero sí interactúan por la fuerza débil, que se llaman los leptones. Entonces, las 2 familias importantes de las partículas elementales son los hadrones y los leptones. Los hadrones, a su vez, se subclasifican en 2,
que se llaman bariones y mesones. La razón de la subclasificación es que los mesones pueden destruirse, pueden desaparecer y ser creados a voluntad, mientras que los bariones tienen la característica que tienen que conservarse. O sea, si un barión tiene que desaparece, tiene que aparecer otro barión que lo reemplace. El número total de bariones tiene que mantenerse constante. Entonces, por ejemplo, si bien puede fabricarse 2 mesones o 3 mesones o 4 mesones, mesones son por ejemplo los piones, no pueden fabricarse 2 protones. Se tiene que fabricar un protón y un antiprotón, porque el protón es como que fuera el barión y el antiprotón es como que fuera el antivarión. O si un neutrón, por ejemplo, que es un barión, decae, tiene que decaer en el protón, que es otro barión, y donde el número de bariones se conserva. Entonces, básicamente la clasificación es hadrones y leptones. Por un lado, hadrones interactúan por la fuerza fuerte, leptones no. Y luego, dentro de los hadrones que interactúan por la fuerza fuerte, están aquellos que pueden destruirse a voluntad y aquellos que su número tiene que conservarse. Entonces, el modelo de quarks justamente lo que propuso es que los hadrones, o sea, los bariones y los mesones, no son en realidad partículas elementales, sino que están compuestas de otras partículas. En cambio, los leptones, que en ese momento se pensaba que eran elementales, hoy en día seguimos pensando que son elementales. Con lo cual, los leptones sobrevivieron a la clasificación de familia de partículas a componentes del modelo estándar, mientras que los bariones y los mesones desaparecen de la clasificación de partículas elementales y son reemplazados por los quarks, de los cuales están compuestos. Entonces, hoy en día tenemos que las partículas del modelo estándar son los quarks, los leptones y los bosones. Los quarks son las partículas justamente que componen los hadrones y son partículas que interactúan por la fuerza fuerte, débil y electromagnética. Los leptones, en cambio, interactúan por la electromagnética y la débil, pero no por la fuerte. Y a su vez, los bosones son las partículas responsables de esas interacciones. Los leptones, a su vez, se clasifican en los leptones que tienen carga eléctrica, los leptones cargados y los leptones no cargados. Y los leptones no cargados son los neutrinos. Entonces, cuando uno dice neutrino, neutrino es sinónimo de leptón sin carga eléctrica. Mientras que los leptones con carga eléctrica son el electrón, el muón y el tau. Una cosa importante es aclarar que estas partículas elementales que estamos mencionando se clasifican a su vez en familias o en generaciones, en el siguiente sentido. Existen 2 quarks y 2 leptones. Los 2 quarks son el quark U y el quark D, y los 2 leptones son el electrón y el neutrino electrónico. O sea, en total tenemos 4 partículas elementales. Y luego existe como una generación, una nueva familia que reproduce a estas 4, pero versiones más pesadas de ellas. O sea, hay una versión más pesada del U que se llama el quark C, una más pesada del D que se llama el quark S, una más pesada del electrón que se llama el muón y una más pesada del neutrino electrónico que se llama neutrino muónico. O sea, es como una copia de esas 4 que tienen las mismas características pero tienen más masa. Y luego una tercera generación que de nuevo reproduce esas 4 pero con más masa todavía. Entonces en total tenemos de estas partículas 12 porque tenemos las 4 que mencioné y su familia, su generación más pesada y su tercera generación más pesada, o sea 4 por 3, 12. Entonces tenemos 12 partículas, 6 leptones y 6 quarks, y por otro lado 4 bosones que son los responsables de las interacciones entre sí. Dentro de esta familia están a su vez las antipartículas de cada una de ellas. O sea, tenemos
los antileptones y los antiquarks. En general, lo físico de partículas, cuando hablamos de las partículas elementales, nos olvidamos de las antipartículas porque cada partícula viene con su antipartícula directamente. Entonces, cuando decimos el electrón, el muón y el tau, automáticamente tenemos en la cabeza que existe el antielectrón, el antimuón y el antitau. Y cuando decimos el quark U y el quark D, automáticamente existe el antiquark U y el antiquark D. Entonces, cuando decimos que existen 6 leptones y 6 quarks, existen los 6 antileptones y los 6 antiquarks. Al punto tal que estamos completamente acostumbrados a decir que son estas 12 partículas, pero en realidad son sus 12 antipartículas también que vienen siempre acompañándola. En los bosones, en cambio, la cuestión es más complicada. En los bosones tenemos el fotón y tenemos el gluón, que son su propia antipartícula, o sea, no existe una antipartícula distinta de ellas. En cambio, hay otros dos bosones llamados los bosones W, que es uno la antipartícula del otro. En ese sentido, en los bosones la situación de antipartículas es un poquito más complicada. Pero en quarks y en leptones es simple porque cada uno de ellos tiene su antipartícula. En las partículas elementales que describí recién, uno las puede a su vez clasificar en bosones y fermiones. Bosones y fermiones es una definición que proviene de antes de las partículas elementales y que se refiere a una propiedad que tienen las partículas relacionadas a cómo giran ellas. Se llama impulso angular al movimiento de una partícula cuando está girando. Uno puede decir que una partícula que está girando así tiene un impulso angular y si gira en la dirección contraria tiene el impulso angular opuesto. Y lo que sabemos los físicos es que las partículas elementales giran sobre sí mismas, algunas más, algunas menos y algunas nada. El spin es la forma cuantitativa que tenemos de describir cuánto giran respecto de sí mismas. Las que no giran nada se llama spin 0, las que giran un poco más, spin 1 medio, las que giran más aún se llama spin entero o spin 1. Los quarks y los leptones que mencioné antes son fermiones porque tienen spin 1 medio. Los bosones que mencioné, el Z, el W, el gluón y el fotón, tienen spin 1. Son las partículas responsables de las interacciones. ¿Qué quiere decir eso? Si hay dos partículas que se están acercando, pueden repelerse entre sí, o dos partículas que se acercan pueden atraerse. Interactuar quiere decir repelerse, atraerse, que el movimiento de uno afecta al movimiento del otro. El modelo estándar explica esa interacción a través del intercambio de partículas. Entonces, cuando por ejemplo vienen dos electrones viajando y esos electrones se repelen, el modelo estándar lo que explica es que un electrón emite un fotón, al emitir el fotón se desvía y ese fotón es absorbido por el otro electrón que viene, absorbe el fotón y a su vez se desvía. De la misma manera, la interacción de un fotón puede explicar la atracción entre partículas. Entonces, la interacción entre partículas, el modelo estándar la explica mediante el intercambio de partículas, y las partículas que se intercambian en las interacciones son justamente los bosones. Cuando la partícula que se intercambia es el fotón, decimos que la interacción que tenemos es la electromagnética. Cuando la partícula que se intercambia es el gluón, decimos que tenemos la interacción fuerte. Y cuando la partícula que se intercambia es el W y el Z, decimos que tenemos la interacción débil. Entonces, estos cuatro bosones que completan las partículas elementales son las responsables de las interacciones. Cuando los fermiones, la interacción entre los fermiones es justamente el intercambio de bosones entre ellos. El modelo estándar necesita conocer la masa de las distintas partículas para poder hacer predicciones acerca de cómo van a ser las interacciones. De la misma manera necesita saber cómo es la probabilidad de que un electrón interactúe con un fotón, o que del electrón interactúe con el W, o de que un quark interactúe con el gluón. Entonces el modelo estándar tiene un conjunto de constantes que es necesario medirlas experimentalmente. El propio modelo estándar no las predice.
y que se necesitan esas magnitudes para poder realizar predicciones con el modelo estándar. Ese conjunto de magnitudes son en total 19. Y precisamente uno de los problemas que tiene el modelo estándar, a lo cual vamos a venir después, es que no es elegante una teoría que necesita de 19 números puestos casi, digamos, caprichosamente para poder realizar predicciones con él. Sin embargo, para que se entienda de todas maneras por qué los físicos estamos tan maravillados con el modelo estándar, es que el modelo estándar hace miles de predicciones. Entonces, lo que quiere decir eso es, con los 19 números, las 19 magnitudes que es necesario medir experimentalmente porque el modelo estándar las necesita pero no las predice, con esos 19 números logramos luego predecir miles de mediciones en los cuales teoría y experimento están de acuerdo. El modelo estándar describe 3 interacciones. Cada una de esas interacciones la describe como lo que se llama una teoría de gauge. Las teorías de gauge se basan en simetrías y las simetrías del modelo estándar corresponden a lo que se llama U1, SU2 y SU3, que no son más que un nombre para indicar distintos tipos de simetría. Entonces, cuando uno a las partículas elementales le aplica lo que se llama la simetría 1, obtiene lo que se llama la electrodinámica cuántica. Y cuando le aplica la SU3, obtiene lo que se llama la cromodinámica cuántica. La cromodinámica cuántica es como está modelada en la electrodinámica cuántica como una versión más compleja de ella. La electrodinámica cuántica describe la interacción de las partículas cargadas. Las partículas tienen carga o tienen anticarga. Pero hay un único tipo de carga y su anticarga. A su vez, las partículas tienen otra propiedad denominada color, que a diferencia de la carga no es que pueden tener color o anticolor, sino que pueden tener 3 tipos de colores distintos, donde el nombre color es fantasioso, no es que tienen color, es una manera de llamar a esta propiedad, y pueden tenerlo, el estado de color puede ser lo que llamamos rojo, verde o azul, y por supuesto antirrojo, antiverde y antiazul. Es como una carga, de hecho se llama la carga fuerte, que puede tener 3 valores distintos, a diferencia de la carga eléctrica que puede tener un único valor, o sea, es la carga eléctrica o no tener carga eléctrica. La cromodinámica cuántica es simplemente extender la electrodinámica cuántica de 1 a 3 cargas. Lo curioso es que justamente esa extensión describe lo que se llama la fuerza fuerte, y la electrodinámica describe la fuerza electromagnética. Y esto está en la base de la unificación del modelo estándar. Justamente el modelo estándar se dice que unifica las fuerzas, porque así como la electrodinámica se basa en una única carga, la extensión de la electrodinámica a 2 cargas es lo que da la fuerza débil, y la extensión de la electrodinámica a 3 cargas es lo que da la cromodinámica cuántica. Se llama justamente cromodinámica cuántica por el hecho de que a la carga, a la versión de 3 valores de la carga eléctrica, la llamamos carga de color. Entonces, en vez de llamarla electrodinámica, que es la dinámica asociada a la carga, electro, es la dinámica asociada a la carga de color, cromodinámica. Y la razón por la cual se llama color es porque la manera que tiene, volviendo un segundito a la electrodinámica, la manera que tiene un sistema de tener carga cero es juntando una partícula con carga y una positiva y una partícula con carga negativa, y de esa manera se obtiene algo que tiene carga nula, carga neutra. A nivel de la carga de color, hay 2 maneras de obtener carga neutra. Una es juntando color con anticolor. Hasta ahí es como el modelo de la carga eléctrica, es carga con anticarga, color con anticolor. Pero existe un mecanismo adicional de obtener algo sin carga, y es juntar igual cantidad de cada una de las 3 cargas. Es como decir que juntar una dada cantidad de carga roja, una dada cantidad de carga verde y una dada cantidad de carga azul nos da algo que no tiene carga de color. Y esa es la razón por la cual se le dio esta nomenclatura, basándose en la televisión. En la televisión, para obtener el blanco, se mezcla iguales cantidades de rojo, verde y azul, y el blanco es algo que no tiene color. Entonces,
como cuando uno junta igual cantidad de las tres cargas, obtiene algo que no tiene carga de color, a cada una de las cargas se le dio rojo, verde y azul para indicar que la suma de las tres da algo sin color, o sea, da algo blanco. La teoría de Gauge es un modelo teórico que surgió durante el siglo XX que se basa en la extensión de simetrías de la naturaleza a la descripción de interacciones. Como mencioné antes, la cromodinámica cuántica y el electromagnetismo, que son dos interacciones, son ejemplos de teorías de Gauge. La idea detrás de la teoría de Gauge es que la naturaleza tiene ciertas simetrías que podemos llamar globales. Por ejemplo, el color que yo mencioné de los quarks. Si nosotros cambiamos el color de todos los quarks rojos y verdes entre sí, o sea, todos los quarks rojos se transforman en verdes y todos los verdes se transforman en rojos simultáneamente en todo el universo, nos queda exactamente lo mismo que estamos observando ahora. No tenemos manera de distinguir esta pieza, esta charla, el universo en sí, si de repente se intercambia todos los quarks rojos por verde y todos los verdes por rojo. Eso se llama una simetría. Una transformación de la naturaleza que deja a la naturaleza invariante se llama una simetría. Ahora, eso es lo que se llama una transformación global. Yo bien dije, esta transformación hay que hacerla en todo el universo al mismo tiempo. Eso claramente no tiene sentido porque yo no puedo hacer la misma transformación acá en la Luna o en una galaxia lejana. Si en cambio quiero hacer lo que se llama una transformación local, en el cual en una región yo cambio el color, intercambio el rojo y el verde, pero en otra región, por ejemplo en otra galaxia o en la Luna, no hago ese intercambio, entonces la naturaleza no es invariante ante esa transformación. Obtengo un universo que sería distinto. Lo que se dieron cuenta en el siglo XX es que esa simetría que tenía la naturaleza global podía extenderse a una simetría local si uno agregaba lo que se llama campos de Gauge. Y se llama teoría de Gauge a la teoría que surge de agregar estos campos de Gauge. Y la idea es que uno, para lograr que esta teoría local global siga valiendo a nivel local, uno lo que inventa es que tiene que existir un campo adicional. Un campo no es más que una propiedad del universo que toma distintos valores en distintos lugares del universo. Un campo electromagnético es una propiedad del campo eléctrico que tiene distintos valores en distintos tiempos, en distintos puntos. Eso es lo que llaman un campo. Entonces, los campos de Gauge son propiedades del universo que se propusieron, se postularon para conseguir que esta simetría global que tiene el universo valga también a nivel local. Hasta aquí puede parecer una disquisición teórica, pero lo que también se dieron cuenta es que esos campos de Gauge que se habían inventado para conseguir que una simetría global sea local, que hasta ahí sería, digamos, de interacción de interés puramente teórico, esos campos de Gauge describían interacciones. Y en particular, lo que hoy en día sabemos es que el campo de Gauge que logra que la teoría de color, que la simetría de color pase de ser global a local, es justamente lo que describe la interacción fuerte, y que el campo de Gauge que hace que la simetría de carga global pase a ser local es el campo electromagnético. El interés entonces de los campos de Gauge es que al lograr que una simetría del universo pase de ser global a local, se introduce una simetría una interacción en el universo, y esa interacción puede o no existir, ser una de las que se observa experimentalmente. Young-Mills son un caso particular de teoría de Gauge en las cuales las simetrías del universo globales que se transforman en locales son simetrías unitarias. Hay muchos tipos de simetrías posibles. En particular, Young-Mills lo que se dieron cuenta es que si uno le aplica el formalismo de Gauge a unas simetrías que se llaman unitarias, se obtienen interacciones que se observan en la naturaleza. En particular, respondiendo a la pregunta anterior, dije que la cromodinámica cuántica corresponde a la simetría SU3,
y la electrodinámica corresponde a la 1. Esos son dos ejemplos de simetrías unitarias que al transformarlas en campos de gauge nos dan lugar a las interacciones que observamos. Entonces, los campos de Yang-Mills son ejemplos particulares de campos de gauge. Los neutrinos son parte del modelo estándar. Hay 3 partículas llamadas neutrinos: neutrino electrónico, muónico y neutrino tau, 3 de las 12 partículas que mencioné antes que existen. Y tienen dos características importantes. Una es que son las partículas más livianas del resto, mucho más livianas que el resto de las partículas elementales, y eso es algo que no se sabe por qué son tanto más livianas. La segunda característica que tienen es que son partículas que no tienen carga eléctrica, no tienen carga de color, por lo tanto no interactúan por el electromagnetismo, no interactúan por la fuerza fuerte, solo interactúan por la fuerza débil. Son las únicas partículas que interactúan por la fuerza débil. Y como tal tienen una serie de propiedades que nos puede dar señales, nos puede dar información sobre cómo continúa la física más allá del modelo estándar. Los neutrinos tienen una serie de propiedades entre las cuales se encuentra el de las oscilaciones. Y es que un neutrino que se propaga y se está moviendo con una cierta velocidad puede espontáneamente transformarse en otro de los neutrinos y luego en el tercero. Esa es una propiedad entendida, pero dependiendo de la razón por la cual esto ocurre, es que uno puede favorecer o desfavorecer distintas posibles extensiones del modelo estándar. A su vez, la razón por la cual los neutrinos son tan livianos también puede estar relacionado con física más allá del modelo estándar. Una de las hipótesis, por ejemplo, es que existen no 3 neutrinos, sino 6 tipos de neutrinos distintos. Y la razón por la cual los 3 neutrinos que observamos son tan livianos es a través de lo que se llama un mecanismo de sub y baja, es el nombre, en inglés SISO, en el cual los 6 neutrinos que existen se reparten entre sí de tal manera que 3 de ellos tienen muy poca masa y 3 de ellos tienen muy alta masa. Y entonces, por supuesto, los únicos que no es que no existen los 6, sino que hasta ahora solo hemos observado los de menor masa porque no hemos podido realizar experimentos para encontrar los de mayor masa. El tema es que si existiera este mecanismo de sub y baja, eso sería señal directa de existencia de física más allá del modelo estándar, más allá del modelo que hasta ahora describe todo lo que observamos. Entonces, las mediciones de precisión con los neutrinos son una de las ventanas que tenemos al posible descubrimiento de física más allá del modelo estándar. No es la única ventana, luego vamos a charlar de otras.